A continuación, Nuestra Justicia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia. Buenas noches, ciudadanos. Nos acompaña hoy el doctor Javier Palacios, reconocido constitucionalista, distinguido amigo y compañero de esta casa. Javier, buenas noches. Y mi primera pregunta, dado que el tiempo va a resultar corto para los temas que vamos a tratar, ¿qué es lo que pasa en el tema de la señora vicepresidente? ¿Cómo ve usted la perspectiva del reclamo que formula la señora Verónica Abad y qué puede esperar la ciudadanía como conclusión de todo este problema? Muy buenas noches, Germánico. Siempre es un gusto estar aquí. A ver, en el tema de la señora Verónica Abad creo que hay dos órbitas de discusión. La primera es una órbita política en la que hay un enfrentamiento, una discusión entre el primer mandatario y la señora vicepresidenta de la República, lo que creo que ha escalado de parte del primer mandatario en el sentido de no querer encargar a alguien que evidentemente es oposición dentro del gobierno, que es de estas cosas sui generis que pasan en el Ecuador, que tenemos oposición interna del gobierno, y que además evidentemente las intenciones de ella, porque ella lo ha revelado me refiero, no estarían en la misma línea de los principios o valores que el gobierno de Daniel Noboa pretende implantar en el Ecuador. Y por otro lado tiene ya el conflicto jurídico en el que en efecto a la señora Verónica Abad se le instauró más bien dicho, un procedimiento sancionador en el Ministerio del Trabajo que no había competencia para hacerlo. Entonces la realidad, la ministra del Trabajo no podía promover un sumario por abandono del cargo a efectos de sancionarle, así sea con la suspensión de un día del cargo a Verónica Abad. Constitucionalmente no es posible aquello. Y en virtud de ello, la señora Verónica Abad ha presentado una acción de protección que le ha sido concedida por un tema de violación del debido proceso, según relató la juez al dar su decisión de manera oral y luego notificarla vía escrito. Y luego tiene un otro escenario jurídico y político que es la famosa sucesión presidencial que dice Verónica Abad a propósito de la licencia que ella imputa debía haber tomado Daniel Noboa. Más allá de la discusión de si Daniel Noboa debía o no debía pedir esta licencia, la realidad también en la famosa sucesión presidencial es que la señora Verónica Abad tampoco ha querido acatar las disposiciones del presidente de la República y tampoco se ha presentado donde él le ha dicho que tiene que presentarse, que es en Turquía. Le guste o no le guste, esté o no esté de acuerdo con ser consejera, canciller. ¿Ha habido incumplimiento entonces? Hay incumplimiento, sí. La señora Verónica Abad quiere, ella sí que se respete la ley a rajatabla, en sus términos me refiero, pero ella no quiere cumplir. Pero el incumplimiento de parte de la señora Abad es motivo para que sea removida. A ver, si la señora Verónica Abad continúa, en mi criterio, en el incumplimiento, esto es, en no presentarse en Turquía, ella se expone a un abandono del cargo. El tema del abandono del cargo es que en el Ecuador el abandono del cargo, tanto el presidente como el vicepresidente de la República, tiene un control político y jurídico. Solamente la Asamblea. Exactamente, el jurídico lo hace la Corte, pero únicamente a solicitud de la Asamblea Nacional. Entonces, al final del día, el control real del abandono del cargo es un control político. Que no se va a dar, porque entiendo que el presidente no tiene mayoría en la Asamblea, entonces no le van a conceder, entre comillas, el privilegio de que le digan abandono el cargo. Por supuesto. Designe otra vicepresidenta. Por supuesto, yo creo que es mucho más probable que la Asamblea Nacional intente un nuevo juicio político a Daniel Noboa a que promueva un abandono del cargo de la señora Verónica Abad. Es la realidad, porque la señora Verónica Abad hace un par de semanas sacó un video, me parece que esto fue el sábado 4 de enero, en la que ella decía que el 5 de enero se iba a posesionar, a autoproclamar de presidenta de la República y ya no iba a golpear la puerta de la vicepresidencia, sino ahora la de la puerta grande, la de la plaza grande, se iba a dar la vuelta a estar golpeando la puerta. Y claro, después de eso la señora Verónica Abad ha desaparecido, hace ruedas de prensa espontáneas, extemporáneas, y lo único que dice es que ella es quien debe suceder en la presidencia de la República. Pero lo curioso de esto, y esto por supuesto es un comentario político y no jurídico, es que si la señora Verónica Abad acusa acoso,
que no le dejan ejercer sus funciones, que no está de acuerdo con el proyecto de Daniel Noboa, ¿qué hace en el gobierno? Bueno, es que es su derecho, ¿no? Es su derecho, porque ella lo que está cumpliendo es un mandato. Nosotros, quienes elegimos a Daniel Noboa y a Verónica Abad, no le hemos revocado el mandato. Entonces, ella tiene que cumplir el mandato que le entrega a ¿quién? La ciudadanía. Y no es facultad del presidente decir, no, yo no quiero que sea mi vicepresidente. Yo le veo así. Sí, o sea, es verdad, o sea, es del derecho de ella en tanto y cuanto fue electa en las urnas con Daniel Noboa. Pero si yo soy un funcionario que reprocho del cargo en el que estoy ejerciendo, que reprocho del gobierno, renuncio. Claro, si tuviera un poquito de dignidad, renuncio. Pues. Efectivamente, y si verdad. la señora Verónica Abad hubiera tenido algún interés por el país, la señora Verónica Abad no es candidata. Así es. No es candidata. Y yo creo que tiene una confusión seria la señora Verónica Abad, más allá de que en efecto ha habido excesos de parte de la administración en este caso. Pero la señora Verónica Abad está confundida, porque yo la he escuchado en los términos de en mi gobierno, en mi mandato, como si ella... Si tiene una afán desesperada por apoderarse de la presidencia. Exactamente. Una cosa insólita. Cuando ella lo que irreprochable, realmente irreprochable. Por supuesto, ella en el mejor de los casos, si asumiera la presidencia por la sucesión presidencial, por la licencia, porque ni siquiera es sucesión presidencial, ella lo que está haciendo es un encargo administrativo por una licencia del presidente de la República. No es que ella se vuelve la presidenta de las y los ecuatorianos, ahí está sucediendo temporalmente unas funciones. Pero sin embargo de eso, nosotros como abogados y quienes tenemos la posibilidad de estar a través de estos medios tratando de orientar a la ciudadanía, creo que tenemos que ser enfáticos en cuanto a decir que se debe respetar la Constitución. Nos guste o no, la señora Abad es la vicepresidenta de la República, más allá del escándalo además judicial que ahora forma parte del entorno de este caso. Y a propósito de eso, Javier, ¿qué comentario le merece a usted lo que ha ocurrido con esta jueza? Con la jueza Nubia Vera, me parece, Nubia Vera, que aparece con un pendrive a las 2 semanas de los acontecimientos y en lugar de haber sido debidamente aconsejada, de haber procedido de acuerdo con una ley, de respetar la cadena de custodia y entregar inmediatamente ese pendrive a la fiscalía o a la policía, pues repito, a las 2 semanas arma un show mediático con el propósito de dar un insumo más a este problema de la señora Abad. En el caso de la señora Vera, de la doctora Nubia Vera, primero, como usted bien decía, Germánico, nosotros los abogados somos llamados a que se respete la Constitución. Y si hubo la interferencia que la señora aduce que existió, esta tiene que ser investigada y tiene que ser sancionada. Y tiene que ser sancionada con el máximo rigor de la ley, porque no es posible, ni en este, ni en cualquier otro consejo de la judicatura, esto ya lo reprochamos desde hace más de 10 años, que se quiere interferir en las decisiones judiciales. Eso sí es condenable, venga de quien venga. Ahora, también no podemos pretender utilizar una causa que ya tiene de por sí una connotación política para intentar a propósito de ello hacer otro caso político e intentar también eludir futuras responsabilidades que se supone o se dice que la señora Vera tenía otros sumarios disciplinarios. A mí me parece que el aparecer con el pendrive después de varias semanas de que habría ocurrido el hecho, a mí me parece al menos reprochable. Porque si... O sospechoso. Sí, por no decir sospechoso, porque si supuestamente llegó el presidente del Consejo de la Judicatura previo a que ella dicte su fallo, de hecho ella dice que fue el día que iba a reinstalar la audiencia para dar su fallo oral y que no lo hizo porque le abordaron el presidente del Consejo de la Judicatura y otros funcionarios del Consejo de la Judicatura y que le dieron ahí un pendrive. Ese mismo momento, la señora Vera, primero que tenía que pedirle al policía de la unidad judicial que haga un parte, que le han entregado un dispositivo y eso poner en conocimiento de la autoridad de control. Pero no me va a decir la señora Vera que el dispositivo estaba a buen recaudo en su casa o en casa de quien estaría y que luego de 2 semanas recién se atreve, digo entre comillas, a entregarlo a la autoridad de control. En mi opinión, de ser cierto ese flash memory que le habrían entregado, al menos está viciado ya una eventual cadena de custodia. Ha pasado muchísimo tiempo desde los hechos y no tenemos certeza, y la autoridad no creo poder tener certeza del contenido que supuestamente estaba. Exacto, porque desvirtúa un poco la oportunidad, al menos llamémosle así, con la que debía haber procedido. ¿Verdad? Porque si, bueno, nosotros somos abogados, si nos llega un pedido de esa naturaleza, inmediatamente ponemos en conocimiento a la autoridad. ¿Cómo suponer que una jueza
que conoce la ley, que conoce la norma, que tiene relación con abogados que le pueden inclusive aconsejar ese momento, se guarde el pendrive. Es absolutamente reprochable. Insisto, esto no es una defensa al señor Godoy, para nada, pero es al menos... Que también es un impresentable. Por supuesto. Es un impresentable, señor Godoy. Por supuesto, o sea, no, el Consejo de la Judicatura su única labor no la ha hecho. Administrativamente no hemos nombrado a un juez. Así es. A un juez. Terminamos más bien el 2024, un nuevo año sin Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, me contaban ayer que ya están peleándose a dentelladas también, entre ellos la presidencia, porque ya le van a exigir, entiendo, o lo harán a través de medios de difusión, la renuncia al señor Godoy, los demás vocales del Consejo. Es decir, es risible realmente, ¿no? O sea, eso es un Consejo de la Judicatura que pasó totalmente desapercibido, no ha hecho absolutamente nada, y el hecho relevante para el Consejo de la Judicatura, duele decirlo, pero es la denuncia de la señora Vera. Ese ha sido el hecho relevante para la administración del Consejo de la Judicatura, y que es cuestionable, inclusive el tema, solo para no cerrar el tema de la señora Vera, a mí me parece mucho más cuestionable. Todos tenemos derecho a la defensa y todos tenemos derecho a elegir al abogado de confianza, al que creamos que cumple con nuestras expectativas. Pero me parece un poco impropio que el abogado de la señora Vera sea un amicus curiae de la acción de protección que estaba a favor de una determinada posición jurídica, que era la de la señora Verónica Abad. Independientemente de que haya tenido bien o mal. Pero me parece un poco impropio que quien apoyaba exactamente sea ahora quien haga defensa técnica de la denuncia de presunta corrupción para que falle de otra forma. No. Hay que respetar al menos las formas. Repito, y si nosotros estamos dentro de un ambiente en el que debemos, por decir de alguna forma, proteger nuestras actuaciones, demostrando hasta la saciedad la pureza o rectitud de las mismas, no es factible pues que se den este tipo de cosas que parece que estamos frente a un circo y no frente a un problema de carácter jurídico. Javier, me asalta una idea en estos momentos que estamos conversando sobre el tema. ¿Debe existir el Consejo de la Judicatura? ¿Qué hace falta para desaparecer este ente paralítico que lo único que causa es daño y es motivo de escándalo tras escándalo en el sistema judicial? Creo que después del tiempo transcurrido desde la vigencia o desde que está el Consejo de la Judicatura, hay que replantear los fines del órgano administrativo. Seguramente debe existir un órgano administrativo, es necesario, porque si no sería trasladar una carga administrativa a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, que sería muy pesada. Pero creo que sí es momento de redefinir los fines del Consejo de la Judicatura. ¿Reforma constitucional para esto? Puede hacerse una reforma constitucional para redirigir los fines del Consejo de la Judicatura, e inclusive en algunos casos bastará simplemente una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Qué fines debemos ver en el Consejo de la Judicatura? Creo que el balance que se puede verificar es cómo ha ido el Consejo de la Judicatura en la designación de los más altos magistrados o de los jueces. Me parece que el balance, al menos en los últimos años, ha sido negativo. Terrible. Ha sido negativo. Terrible. ¿Cómo ha ido en el proceso disciplinario? El balance también ha sido negativo. Absoluto. También ha sido negativo. Absoluto. Siguen jueces campantes en los cantones más recónditos del Ecuador, fallando como quieren y a su libertad, no lo que dice la norma. ¿Qué pasa con la administración pura y dura? Me refiero a la de provisión de papel, insumos, etcétera. También ha sido mala. Entiendo que esto tiene un gran componente económico también, ¿no? Del Consejo de la Judicatura. Pero es que no se ejecuta el presupuesto en su integridad. Exactamente. Javier, reclama más dinero el Consejo de la Judicatura y sin embargo aquel dinero que está asignado para su gestión no se le utiliza. Es decir, no hay ejecución de presupuesto y quieren todavía más dinero. Es decir, muestran una ineptitud absoluta hasta en eso. Totalmente. Y el Consejo de la Judicatura, pues a mí me parece insólito sostener que cada que hay un cambio de administración, esta nueva administración tiene que estar viendo proveedores de papel, de impresoras, computadoras. Esto debería ser algo ya del día a día, ya contratado. Eso ni siquiera debería ser un problema para la administración. Esto ya debería caminar por sí solo. Ellos deberían enfocarse en los temas, insisto, de designación de jueces, en procesos disciplinarios, pero no lo han hecho. Y puede ser una alternativa hasta por la crisis judicial que vive el Ecuador, de que esta designación varíe, ¿no? O volvamos a como era anteriormente, que era con los ministros de la Corte,
o sea un tema mixto, cualquier otra designación, porque nos hemos dado cuenta que estos famosos concursos del Consejo de la Judicatura, al menos me voy a referir a los de la Corte Nacional de Justicia, no han funcionado. No. La famosa prueba de confianza se ha prestado para que el señor Terán, hoy preso, quiera favorecer a ciertas personas y para que los señores actuales también hayan querido iniciar un proceso a sabiendas de que las pruebas de confianza no valían. Y si no fue por las denuncias de los expertos, hoy día estábamos quizás con algunos jueces ya designados, si no habría sido por la denuncia del comité de expertos. Existen más allá de eso, Javier, otros problemas que subyacen en un silencio absoluto cómplice de casi todos los abogados. Y tenemos que decirlo y enfocarnos con claridad y con honestidad. La venta de puestos. Javier, la venta de notarías. Sí, señor, los notarios en su mayoría han pagado dinero al Consejo de la Judicatura para llegar a esos puestos. ¿Con qué propósito? Con el propósito, obviamente, de explotar a la ciudadanía, cobrando dineros absolutamente injustos, por ejemplo, recurrir a un poder, a un reconocimiento de firma. ¿Se puede usted entender que cueste 40, 50 y 80 dólares un poder, un reconocimiento de firma? El ciudadano de la calle no tiene acceso, Javier, a una notaría. Sin embargo, hay notarios que están por décadas allí. Personas honestas, rectas, no se puede decir que cometen ningún delito, pero que apoyados precisamente en esta forma irregular de administrar el sistema judicial, se benefician en desmedro de los intereses del ciudadano. ¿Cómo? Hemos escuchado que se han vendido puestos de la Corte Nacional, de la Corte Provincial. Entonces uno se da cuenta que los que están ahí no son los que deben estar. ¿Qué esperamos? ¿Puede existir en ese contexto un Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura, y ese creo que es un punto súper importante del tema de los notarios. El sistema notarial ha sido olvidado o se ha querido olvidar a propósito de ciertos vocales del Consejo de la Judicatura. Exactamente. Y no de los notarios, porque como usted bien dice, hay notarios muy probos, habrá también otro tipo de notarios, pero que al final del día los notarios dependen única y exclusivamente de la regulación del Consejo de la Judicatura. Las tasas se cobran en función de ¿qué? De la resolución del Consejo de la Judicatura. Y los notarios están X tiempo en funciones. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura no ha hecho su labor. Los notarios que deben ser evaluados en virtud de la reforma del 2021 del Código Orgánico de la Función Judicial, hasta la fecha. Exacto. Hasta la fecha. Y si se puede ver, los notarios son quienes mejor han promovido que sea esta evaluación, pero el Consejo de la Judicatura no lo hace. No da paso, exactamente. ¿Y por qué no da paso? Porque usted bien decía, hay actos irregulares para nuevos notarios e inclusive me atrevería a decir yo para intentar presionar a aquellos que ya están ahora en el ejercicio de sus funciones y que tienen que ser evaluados. Exacto. Esta es una realidad que el Consejo de la Judicatura no ha dicho nada, no ha dicho nada. En el sistema notarial tenemos notarios que van más de 40, 50 años en las notarías y que pueden ser profesionales muy correctos. Así es, como el doctor Jorge Machado, por ejemplo. Por supuesto. Un notario de incuestionable capacidad profesional y moral. No, me refiero al doctor Eduardo Villagómez, recuerdo aquí en Quito, ¿no? También, no se me vienen los nombres de varios que son prestantes notarios realmente. El presidente de los notarios mismo, su nombre, López. El doctor López, Homero López, es gente de primera categoría, ¿no? Por supuesto. Pero también hay otros que ni siquiera acuden a sus funciones. Efectivamente, hay otros notarios que no están ni siquiera en las notarías, que es lo que se conoce formalmente como sacar la matriz, que las matrices son notarías satélites en ciertas oficinas o estudios, y ese control debe hacer el Consejo de la Judicatura. Eso, por no abordar hechos como que, ¿quiénes son los jueces de primer nivel? Javier, perdóneme, jueces que copian fallos de sus superiores o de sus compañeros, jueces que venden los fallos, jueces que pese a haber sido denunciados, pese a que ser evidentemente corruptos, se mantienen en las funciones. ¿Tendrá necesidad o tendrá lógica que existe este Consejo de la Judicatura? En la forma, el Consejo de la Judicatura, en la forma, en la concepción primigenia está bien, pero en la concepción actual está mal. Está mal que un órgano de gobierno, el Consejo de la Judicatura, más allá de los errores administrativos que ahorita pasan a segundo plano por la crisis de la justicia, pero lo que usted bien decía, hay funcionarios impresentables en todo nivel. Y esos funcionarios impresentables, a pesar de las denuncias, siguen ahí. El Consejo de la Judicatura tiene los instrumentos para suspender inclusive a los servidores judiciales, pero no lo hace. No lo hace. No es casualidad
que la Corte Constitucional y la Corte Nacional en un determinado momento declaren sendos errores inexcusables, pero vamos a ver la métrica de las destituciones del Consejo de la Judicatura. No existe. Existe. Y en esto es muy, muy claro. Si usted ve, al menos en materia constitucional, de los 10 jueces que han desnaturalizado garantías jurisdiccionales, 8 siguen en funciones. 8 siguen en funciones. Y me atrevo a decir, al menos en la provincia del Guayas, ningún juez que ha desnaturalizado garantías constitucionales, a no ser del caso el que está involucrado el señor Muentes, está enfrentando algún proceso en la justicia. Qué grave, realmente. ¿Y por qué es esto? Porque el Consejo de la Judicatura no actúa. Claro. Y no actúa a conciencia, porque no me van a decir a mí los señores vocales que no saben lo que hacen sus direcciones provinciales, que no saben que sus direcciones provinciales archivaban los sumarios disciplinarios. Y eso es una denuncia que en su momento hizo el vocal Murillo cuando estaba el señor Terán, de que los directores provinciales estaban archivando los errores inexcusables de manera irregular. ¿Y qué hizo el actual Consejo de la Judicatura? Ni siquiera se tomó la molestia de levantar la carátula de estos expedientes para saber de qué casos eran. Y hubo un caso sonado con unos jueces de la Corte Provincial de Pichincha, usted recordará, que asimismo fueron a través de, creo que sendas resoluciones de la Corte Constitucional, declarados que habían cometido error inexcusable. En una mágica sesión, el Consejo de la Judicatura les castigó con una suspensión de, creo que de 30 días. 30 días por error inexcusable. Entonces uno llega a concluir que todo es negociable, que quienes se pelean los puestos en el Consejo de la Judicatura no lo hacen sino porque requieren de los mismos para lucrar de los jueces, quienes lucran a su vez de los usuarios. Y mientras tanto, los ciudadanos estamos de rodillas esperando justicia mientras este país se acaba y se cae cual un edificio que está destruyéndose. Qué grave, Javier, qué duro decir esto. Es duro porque la Administración de Justicia tuvo, no sé si un revés, pero al menos se expuso la realidad de la Administración de Justicia en los últimos años. Sobre todo los casos sonados, Purga y Metástasis, demostraron cómo estaba la justicia. ¿Y qué hemos hecho para pulir aquello? Nada. El Consejo de la Judicatura piensa que es un caso más, piensa que esto es un tema de corrupción aislado y no ha hecho una evaluación integral. Los actuales vocales del Consejo de la Judicatura, discúlpeme, no han hecho absolutamente nada para cambiar. Y su única misión, que era tener un concurso serio de jueces de la Corte Nacional de Justicia, no lo pudieron hacer y tuvieron que declarar la nulidad a la fuerza, y porque ya era insostenible frente a las denuncias, no solo de ciudadanos, sino inclusive de organismos internacionales. Porque muy a su pesar, declararon esa nulidad porque ellos querían continuar con este concurso de la Corte Nacional de Justicia. Y la declararon en diciembre. Así es. Y ellos ya se van. O al menos esperamos que ya se concrete también de parte del Consejo de Protección Ciudadana aquello. Si no hay jueces, se paraliza la atención judicial. Si no hay jueces, las salas de la Corte Nacional, por ejemplo, no pueden resolver los diversos juicios que están para sus fallos. Y digo yo, ¿qué espera entonces el ciudadano para reprochar, digamos, de alguna forma, estas actuaciones que, repito, solamente deben llamarnos a pensar que si no tomamos decisiones serias, si no tomamos un compromiso cívico serio de terminar con esto, pues realmente, insisto una vez más, no tendremos país en pocos años. Señores, muchas gracias por su atención. Quiero agradecer nuevamente a Javier por su presencia y sus ilustrados comentarios. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya.